esta mañana yo quiero hablar de este tema. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Yo quiero que reflexionemos en esta mañana. Y te pregunto también, ¿cuánto costó nuestra salvación? Muchísimo. ¿A ti te costó algo? Y a mí, nada. ¿Quién lo hizo? Jesucristo por nosotros. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Filipenses, capítulo número 2, versículos 5 al 11. Dice la palabra del Señor: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, y tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire lo interesante. Me llama la atención el primer versículo. ¿Cuál debe ser la actitud suya y mía? La misma que tuvo Cristo Jesús. Él era Dios. ¿Qué problema, qué necesidad tenía de venir a morir por la humanidad pecadora y mala? Ninguna. Él era Dios. Sin embargo, ¿sabe qué me llama la atención? Aquí dice: Él se rebajó voluntariamente. Es decir, Él lo hizo porque nació de su corazón hacerlo. Luego dice: semejante a los seres humanos. Se rebajó tanto que fue como usted y como yo. Por eso la Navidad, sabemos que Jesucristo no nació en diciembre. No, porque allá ahorita esta época es de invierno y los pastores no podían estar cuidando las ovejitas. Se imagina, se mueren del frío. ¿Qué tenían que comer? Puro hielo. Pero celebramos que Jesucristo vino a esta tierra, se humilló voluntariamente y tomó forma de ser humano para poder salvarnos. No importa lo que el mundo celebre, usted y yo llevamos las buenas noticias de salvación, porque Navidad quiere decir eso, las nuevas noticias. Jesucristo lo entregó todo, pagó el precio por nosotros. Iglesia, este espíritu de humildad, de renunciamiento y abnegación de sí mismo debe caracterizar al creyente sobre la tierra. Humildad, humillarme. ¿En qué tengo que pagar el precio? ¿Qué cosas tengo que dejar? Venir hoy a la iglesia es pagar el precio. Es pagar el precio. ¿Cuántos tienen que hacer muchas cosas en su casa? Pero usted dijo: primero Dios, el resto lo hago después. Eso es pagar el precio. Y lo felicito, usted está pagando el precio. Con frío, o el día hoy un poco nublado, pero felices. ¿Cuántos estaban con ese calor ya arriba del cuello? Santo Dios, qué calor tan tremendo. Ojalá llueva y Dios nos regala lluvia. ¿Y por qué llueve tanto? ¿Quién entiende al ser humano, sí o no? Qué cosa tan tremenda. Pero nosotros, cada uno de nosotros, vamos a pagar el precio. Cuando usted y yo pagamos el precio, nos animamos a rebajarnos en medio de todos nuestros hermanos. ¿Recuerdan a los discípulos que le dijeron a él: Señor, y dos de ellos, y las mamás ahí intercediendo por ellos, se fueron allá donde Jesús a tratar de convencerlo? Padre, ¿y por qué mis hijos que son tan buenos, este que se llama Andrés y este que se llama Juan, por qué no sientas a uno a la derecha y a la otra a la izquierda? Y Jesús apenas se reía y decía: eso no me corresponde a mí. Pero usted sabe quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Todos los discípulos dijeron: sí. ¿Quién es?
el que le sirve a los demás. Ay, no, así no se vale. Pero hay que tener cuidado con pagar el precio por lo bueno y no por lo malo. Porque a veces nos echamos cargas que a nosotros no nos corresponde. Seguir a Cristo significa renunciar al mundo y a todo. Dios no comparte su gloria con nadie y no estará dispuesto tampoco a compartir nuestro corazón con nada, ni con ídolos. Los ídolos no solamente son esas imágenes que vemos de madera o de metal, no. ¿Sabe cuáles son los ídolos de hoy en día? Las fiestas, las redes sociales, la televisión, el cine, YouTube, la esposa, el esposo, los hijos, el trabajo, las posesiones, el dinero, las aficiones, los deportes, los hobbies. La gente hoy está atrapada en la tecnología. La tecnología nos aleja de los seres queridos y nos acerca a desconocidos. Tremendo eso, ¿no? Ya no damos un abrazo, sino mandamos un emoticón que abraza a la otra persona. No, iglesia, esos son los ídolos. Nuestros hijos, idolatramos a nuestros hijos. Se portan mal y yo voy a hablar con él. Santo Dios, antiguamente el papá le decía a usted, venga, yo hablo con usted. Sacaba la correa y nos iba dando correa, y cuando le contestaban mal a un adulto delante del adulto, ¿qué le hacían? Nos pegaban y, como dice mi papá, nos volteaban el mascadero a un lado. Pero no, hoy en día es, hable con el niño. Y el día de mañana ese niño no va a hablar con usted, sino se va a levantar contra usted y le va a dar por las narices. ¿Y de quién es la culpa? ¿De Dios, del diablo o de la persona que no creó a su hijo? No espere a que sea demasiado tarde y terminen en problemados. Papá es papá, mamá es mamá, se respeta por encima de lo que sea. Yo siempre que veo a mi papá, la honra mía hacia él es saludarlo de beso en la mejilla y decirle, hola papá, ¿cómo está? Pero no, ¿qué hubo, Cucho? ¿Qué hubo, Bulano? Sí, son groseros ya. ¿Usted cree que uno le puede... ¿Cuánto le decían así a su papá? Era un respeto, ¿no es cierto que sí? Iglesia, no deje usted que su hijo se le levante. Pague el precio ahorita, corríjalo, y no el día de mañana tenga usted que llevar una, ahí sí como decimos, llevar una cruz que ni siquiera es de nosotros. El apóstol Juan nos advierte, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios quiere que renunciemos a todo por seguirlo a Él, porque Dios tiene que estar primero en nuestra lista, y como les dije hace un rato, y después lo demás. Ahorita la gente está corriendo por la Navidad, ¿no es cierto? La natilla, los buñuelos, la comida, los juguetes, la ropa, y desesperados por todo. Otros se pierden este diciembre, toman vacaciones espirituales y vuelven en enero aporreados, maltratados, sin plata, endeudados. ¿Y ahí estarán pagando el precio? No. Están botando las bendiciones. Pero mire lo que nos dice el mismo Señor. El que, en Mateo 10:38, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En otras palabras, iglesia, nada ni nadie puede estar por encima de Cristo en nuestro corazón. Porque si está algo por encima, eso se convierte en un ídolo. Dios te dio hijos, pero son prestados. Cuídalos, disciplínalos, corrígelos. No a punta de groserías, no tirándole patadas, puños, golpes. No, corrígelo en el amor del Señor.
La Biblia dice que la vara corrige la necedad del muchacho. Dale con una vara y dale en la cola. Y dale cuando estés tranquilo, no cuando estés ofuscado, porque ofuscado cometemos errores. Decimos cosas que no debemos decir y terminamos ofendiendo y dañando. No, corrígelo. Dígale, mi hijo. Yo recuerdo que mi papá me hacía así. Yo ya me asustaba cuando me decía, Alexander, van 2. Alexander 3, venga, mijo, siéntese. La Biblia dice esto y esto y esto y esto y esto, y usted no se está comportando como dice la Biblia. Entonces yo, como su papá y su pastor, lo tengo que corregir. Mijo, hágame un favor, bájese los pantalones. Mi papá, mijo, bájeselos, o se los bajo. 3, 4 correazos. Santo Dios, esa cola me dolía como 15, 20 días. Pero yo ya sabía que no lo tenía que volver a hacer. Hoy en día no. Hoy en día hablemos con el muchacho, porque si no se atrofia. Si al niño no lo corre, si yo le pego al niño, el niño, mejor dicho, ahí usted está convirtiendo en un ídolo a su hijo. Y el día de mañana ese ídolo te va a sacar los ojos. Cría cuervos, te sacarán los ojos. Cuidado con eso. Pero ¿qué quiso decir el Señor Jesús cuando dijo tome su cruz y sígame? Vamos a empezar por lo que no quiso decir. Muchas personas creen que la cruz es una carga que deben llevar por toda su vida. Una enfermedad, al esposo no cristiano, a la esposa no cristiano, a la suegra, y en fin. No, esa no es la cruz que debemos llevar. No, esa no es. Esa no es. Esa no es la cruz que debemos llevar. Mucha gente dice, ¿cuántas personas Dios les da la oportunidad de que se organicen y se casen bien, pero escogen a un impío? ¿Qué les toca llevar? Una carga. ¿Era de ellos? Mire lo que dice la Biblia, primera de Pedro 4:15, 4:14 y 15. Dichosos ustedes que si los insultan por el nombre de Cristo, por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre ustedes. Escuche muy bien. Que ninguno de ustedes tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. A veces nosotros decimos, es que estoy pagando el precio, pero es un precio que usted no debe pagar. Vuelvo al ejemplo, relaciones con no cristianos. No, yo me caso con él y él seguro que va a cambiar. ¿Será que cambia? No. ¿Y el problema de quién es? ¿Esa es la cruz que debemos tomar y llevar? No, Dios no nos llamó a llevar eso. Por eso, iglesia, es tiempo de examinar. En este año estoy pagando el precio por la gloria de Dios y por mi crecimiento espiritual, o por decisiones malas que he tomado. Mire, a mí me llama la atención esta versión NBI, que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Hay gente que se mete en problemas por chismoso. ¿Qué es una persona entrometida? Que anda metida en donde no se debe meter. Cuídese, iglesia. Cero chismes, cero habladuría. A usted le vienen a hablar de alguien, no le ponga cuidado. Tiene problemas con su familia. Mire, hay gente tan especialista para venir a dañarle la paz suya. Usted se peleó con algún hermano y entonces figúrese que su hermano, ese con el que está usted peleando, me dijo algo de usted. Y usted, ay, cuénteme. Y somos tan espirituales, cuénteme para orar. Y sabe que somos humanos y eso nos duele, nos carga. No, a esa persona dígale, no, yo no quiero sufrir porque usted venga a contarme cosas. Eso nos hiere. No, no le preste cuidado a eso. No, no sufra por lo que no es. Pague el precio por lo que es. Pague el precio por amar a Cristo. Pague el precio por buscar a Dios. Pague el precio por su crecimiento espiritual. Pague el precio para que su casa crezca. Eso sí es pagar el precio. Pero meterme yo en problemas y pagar el precio, estoy pagando un precio que no es el correcto. ¿Y a quién le estoy dando lugar para que se aproveche de esa situación? Al diablo, al enemigo.
Por eso, recordemos lo que significa llevar la cruz. En primer lugar, en el primer siglo, la cruz significaba solo una cosa: la muerte de la manera más dolorosa y humillante que un ser humano podía sufrir. Llevar la cruz significa cargar con el instrumento de su ejecución mientras se enfrentaba a las burlas y maldiciones en el camino de su muerte. Era una humillación pública. ¿Qué hicieron con Cristo Jesús, con nuestro amado Jesús, cuando iba camino al Gólgota y llevaba la cruz a cuestas? ¿Qué le decían? Se burlaban de él, lo escupían, lo maltrataban. Los soldados romanos le iban dando látigo en su espalda, tanto que llamaron a uno que se llamó Simón de Cirene para que le ayudara a llevar la cruz, porque el Señor ya no podía. Tremendo, ¿no es cierto? Era una humillación tremenda y pública. Mire lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y era tan fuerte esa maldición que la persona no podía oscurecer y quedar en la cruz. La tenían que bajar antes de que llegara la noche. Y recuerden que en la época romana, como los clavaban de sus manos y sus pies, y cuando no morían, le rompían las rodillas para que murieran desangrados. Eso era una cuestión difícil, dura. Tomar la cruz, ¿qué significa hoy en día? Negarme a mí mismo y entregar lo que más me cuesta. Esas cosas que más me cuestan es las por las que yo tengo que pagar el precio. Jesucristo tomó esa cruz. Y mire, uno mira esas películas del sufrimiento de Cristo y a uno le dan ganas de llorar, ¿no es cierto? Pero eso no es nada lo que realmente Cristo sufrió. Mire, hasta lo sumo. Se hizo maldición por nosotros, siendo santo, siendo Dios, se hizo maldición, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por eso, toma tu cruz y sígueme significa estar dispuesto a morir para seguir a Jesús. Esto se llama morir a mí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta. Nos tenemos que entregar a Dios totalmente, totalmente. Entregarle todo lo que Dios nos ha dado. Total. Mire lo que dice ahora Mateo capítulo 16, versículos 25 y 26. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O se puede dar a cambio de la vida? El dinero no compra la vida eterna. El dinero no compra la felicidad. El dinero solo es para derrocharlo y gastarlo, y si no lo sabemos invertir, terminamos haciendo malos negocios y terminamos en la quiebra y metidos en tremendos problemas. ¿De qué nos sirve ganar al mundo si vamos a perder la vida eterna? Pero como yo pago el precio, y cuando pago el precio, como Jesús, el Señor fue humillado hasta lo sumo, pero cuando pagó el precio fue exaltado hasta lo sumo. Y no hay otro nombre fuera de Jesucristo en quien podamos ser salvos. Y todo lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra se postra delante de Dios. Mire la importancia. ¿Usted quiere disfrutar de la vida eterna? Tenemos que pagar el precio. Tenemos que renunciar a muchas cosas. Pero ¿cuánto vale seguir a Cristo? Lucas capítulo 14 versículo 33 nos dice: el que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Necesitamos renunciar a todo lo que somos y lo que tenemos. ¿A cuántos han enterrado con la casa, el carro? ¿Cuántos entierros ha visto usted con trasteo? Ninguno. A duras penas usted cabe en ese cajoncito que le hacen
Y a los 4 años tienen que exhumarlo, sacar sus restos, porque necesitan el huequito para otra persona. Y si usted no lo hace, le ponen una multa y eso vale un jurgo de plata. Mire que ya ni el morirse, usted tiene que tener plata hasta para morirse. Ya un entierro no baja de 4 o 5 millones de pesos. Y eso económico. Mire cómo van las cosas en este mundo. Por eso paguemos el precio para disfrutar de la vida eterna. ¿A qué tiene que morir? ¿A qué tiene que renunciar? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo? ¿Recuerdan ustedes la parábola del joven rico? Que vino a donde Jesús y le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿conocen los mandamientos? Sí. Honra a tu padre y a tu madre. Todos los he cumplido y los vivo a cabalidad. Entonces le dijo el Señor: ¿y qué me falta? Y el Señor le dijo: solo te falta una cosa. ¿Qué cosa? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Este hombre se fue triste. Este joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Sabe que el seguir a Cristo nos debe costar? Debemos pagar el precio. En Cristo nada es gratis. En Dios, si Él mismo se entregó por nosotros y lo entregó todo, ¿qué debemos entregarle nosotros al Señor? Absolutamente todo. ¿Cuál era el ídolo de este muchacho, de este joven rico? El dinero y las posesiones. Si nosotros pensáramos como el judío sabe que el dinero es el medio, no el fin. El pensamiento nuestro, la cultura nuestra, la griega, hace que el dinero sea lo más importante. Para el judío el dinero es el medio. Con esto puedo ayudar a otros, con esto puedo bendecir el reino de Dios. Esto no es todo para mí todo se llama Dios. Y nosotros como hijos de Dios, lo más importante es Dios. Lo demás viene por añadidura. Y a veces luchamos por las añadiduras, nos esclavizamos de las añadiduras. No, pero yo lo felicito a usted porque está entendiendo que seguir a Cristo no es fácil, pero es el camino seguro para ir a la vida eterna. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor empezó una vez por allá a predicar y empezó a hablar fuerte, a decir que era más fácil que entrara por la aguja, por el ojo de la aguja, un camello, que un rico entrara a los cielos? Y los mismos discípulos dijeron: Señor, esta palabra es dura, ¿quién podrá resistirla? Es muy fuerte. Y el Señor les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Tremendo, ¿no es cierto? Mire lo que dice ahora Mateo 15:12. Entonces se le acercaron los discípulos y dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Una gran característica que marca la diferencia entre el estilo de liderazgo de Jesucristo y el que se ha hecho popular en nuestros tiempos es que Jesucristo a la gente siempre le decía la verdad. Yo recuerdo, hay una porción de la Biblia que vienen los fariseos a donde Jesús a hacerle preguntas buscando tentarlo, y me llama la atención una de sus respuestas: sepulcros blanqueados. ¿Usted qué diría donde le dijeran así, sepulcro blanqueado? ¿Cómo así? Sí, dijo, ustedes por fuera están muy lindos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto, de podredumbre. ¿A qué huele un muerto? Terrible, ¿no es cierto? Iglesia, necesitamos empezar a morir a lo que no le agrada a Dios. Entonces pasó esto y el Señor les dijo: bueno, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro, ¿qué contestó? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Iglesia, ya nosotros no tenemos retroceso. Ya entramos en este camino, ya caminamos en él, vivimos en él y vamos a llegar al cielo. El enemigo se le quiere levantar en su casa. ¿Por qué? Porque una de los enemigos más fuertes son los de la propia casa. Usted empieza a orar, usted empieza a buscar a Dios, esos hijos se le ponen bendecidamente obedientes, juiciosos. Claro, el enemigo sabe qué quiere hacer: desanimarlo.
Usted está orando para que Dios lo sane por algo y más se enferma. Y usted dice, pero ¿cómo así? Si estoy orando, estoy ayunando, más me enfermo. Le pide al Señor un trabajo y no le sale nada. Y usted dice, pero ¿qué está pasando? Ahí es donde tenemos que pagar el precio y decir, Señor, yo te creo a ti y no a las circunstancias. Como vimos hace 8 días, no importa lo que tú veas, Dios espera que tú le creas. Sígale creyendo, siga pagando el precio. Tarde que temprano eso también pasará y tú vas a ver la victoria en tu vida. Paga el precio. Pero paga el precio por lo que es bueno, no por lo que es malo. Mire, veamos ahora otro ejemplo interesante. El apóstol Pablo, Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Ya ahorita les voy a mostrar a través de la Biblia quién fue Pablo. Saulo de Tarso, después Pablo. Mire lo que dice la versión NBI. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Él era un hombre de títulos, fue educado a los pies de Gamaliel, erudito de eruditos, tremendo. Pero ¿qué dijo? 1, lo tengo por basura, y 2, lo tengo por estiércol. Investigué estas 2 palabras: estiércol, excrementos de animales; basura, inmundicia, suciedad, conjunto de desechos que los consideran repugnantes y despreciables. El apóstol Pablo dejó todo su pedigrí, todo lo que él tenía, todos sus conocimientos, y dijo: esto lo tengo por basura por la excelencia de Cristo Jesús. Tus conocimientos y tus cosas no sirven, a Dios no le sirven. Lo que le sirve a Dios es un corazón contrito y humillado. Ese no lo desprecia el Señor. ¿Qué pasó con Abraham? La prueba más grande: entregar a Isaac. Tremendo. El Señor le dio una promesa, ¿no es cierto? Ya Abraham tenía 100 años y Sara estéril y más de 90. Y Sara se reía y decía: pero si yo ya perdí la costumbre de las mujeres, ¿yo qué voy a poder quedar en embarazo? Y quedó embarazada. Nace el muchacho, tiene cierta edad, y el Señor le dice: sacrifícame a tu hijo. Pero Señor, me dijiste que de él iba a salir una descendencia grande. No, Abraham nunca dijo eso. A mí me llama la atención la fe de este hombre. Como les dije ya varias veces, no le dijo a la mamá porque la mamá no lo deja salir. ¿O usted, mamá, dejaría salir su esposo le saliera con ese cuento? No, figúrese que Dios me habló anoche que tengo que ir a matar a fulano de tal. ¿Usted lo dejaría salir? Usted diría: este se enloqueció, ¿qué le pasó? ¿Cómo así que Dios le habló? Lo encierra en la puerta y dice: por encima de mi cadáver, ¿sí o no? Pero Abraham fue tan sabio que le dijo: yo y el muchacho iremos a adorar, ya venimos. Y fue con sus siervos, los dejó a la entrada del monte cuando iba a tomar el camino, y les dijo: espérenme aquí, porque yo y el muchacho adoraremos y regresaremos. Él sabía que algo Dios iba a hacer, pero Dios le pide y nos pide a veces lo que más nos cuesta. ¿Qué es lo que más te cuesta a ti? Y una de las cosas que más nos cuesta: los hijos. Los hijos. ¿O usted sería feliz yendo a sacrificar a un hijo, no es cierto? Ay, tan bonito, el Señor me dijo: camine, vámonos de paseo. Y tremendo, llega el momento más difícil. Abraham alista el holocausto, organiza todo, y el hijo le pregunta la pregunta más difícil: papá, y ya todo está listo, ¿y dónde está el corderito para el sacrificio? Hijo, no te preocupes, Dios proveerá, pero acuéstese que el sacrificio es usted. Era tan la obediencia de ese hijo
que obedeció a su padre. ¿Pero por qué? Porque lo educó y lo corrigió. Dígale usted hoy en día a un hijo de esos, el hijo se le para y usted, ¿cómo se le ocurre? ¿Yo qué voy a hacer eso? ¿Ay, qué faltó? Corrección. Y ahora el problema para corregirlo. Pero mi hermano, tiene que hacerlo, porque si no, ese hijo se le levanta el día de mañana y termina barriendo el piso con usted. Tome correctivos. Y mire, hay veces que hay correctivos que duelen, pero hay que hacerlo. Pague el precio. Y dígale: Señor, fortaléceme. Señor, yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero volver a tomar las riendas de mi casa. Dame sabiduría, dame inteligencia. Ayúdame, Señor, a controlar el carácter. Porque usted empieza a trabajar y el enemigo le busca problemas con todo el mundo, y más con los de la casa, que usted explote a toda hora. Pague el precio. Cierre la boca y dígale: Señor, no voy a pecar con mi boca, Señor. No voy a ser ofensivo como lo era. Señor, no lo voy a hacer. Padre, ayúdame. Y usted siente que todo como que se le sube a la cabeza, y más lo insultan y más lo maltratan. Pague el precio. Señor, yo espero en ti. Padre, yo voy a empezar a tomar correctivos. Esto de pronto se va a poner patas arriba, no importa, porque si tú estás en el barco, si hay tempestad, si tú estás aquí, tú la controlas, y si le dices calla, enmudece y callará. Tremendo. Y después de todo, el ángel le dice: detente, no le hagas daño a tu hijo, he probado tu fe. Y mirando para atrás había un carnerito enredado en un zarzal de sus cuernos. Tomaron el animal, hicieron el sacrificio y volvieron los dos a la casa. Cuando Dios te pida algo, dáselo, porque te va a bendecir más. Dáselo, tranquilo. ¿Quién era Pablo? Filipenses 3:5. Todo se lo demuestro con la Biblia. Mire: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. ¿Quién era Pablo? Tremendo hombre, estudiado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos. Es decir, eran personas que estudiaban continuamente la Biblia. Para un judío ser verdadero judío, tenía que ser circuncidado a los 8 días de nacido. Entrega total. Pero él dijo: yo todo esto lo tengo por basura. ¿Qué más pasó? Uy, no lo tengo allí, pero le voy a leer las partes importantes, pero léalo en su casa. 2 Corintios 11, 23 al 28. Léalo en su casa y medite si en algo de esto usted ha padecido como padeció Pablo. Pablo pagó el precio por servir a Cristo. 2 Corintios 11, 23 al 28. Léalo en su casa. Puntos importantes. Dice aquí Pablo: he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Le menciono: 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 5 veces lo azotaron, 40 veces menos una. Lo azotaron. Y recuerde que los azotes en esa época eran con unas garras metálicas que donde entraban levantaban la carne. 5 veces lo azotaron así. Pregunto: ¿lo han azotado usted así? ¿Usted aguantaría eso, que el pastor lo recibiera a usted por lo menos con un tablazo en la puerta? Dios le bendiga, mi hermano. ¡Pum! ¿Usted qué haría? Sí, Dios lo bendiga, pastor. ¿Seguro que haría eso? ¿O me quitaría el palo y me lo devolvería? Por ahí puede ser, ¿sí o no? Jesús David apenas hace, es una prueba difícil, ¿no es cierto que sí? ¿Usted qué haría? Sigamos leyendo. 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. ¿Quién ha sufrido esto? Ninguno. O sea que el precio que estamos pagando no se compara al que pagó el apóstol Pablo. Siga leyendo. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligro a manos de los judíos, peligro en la ciudad, peligro en el campo, peligro en el mar, peligro de parte de los falsos hermanos.
He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Todos admiramos los triunfos de Pablo, ¿no es cierto? Pero el problema es que no queremos pagar el precio. Pastor, ¿y cuándo me toca a mí predicar? Pastor, ¿y cuándo me toca a mí pararme allá y en el púlpito que pintaron y quedó lo más de bonito que nadie dijo nada? Aleluya. Santo Dios. Oh, santo Dios. Sigamos predicando más bien. Este hombre sufrió desnudez, frío, de todo. Pero ¿sabe cuál era su mayor preocupación? Las iglesias. ¿Cuál es tu mayor preocupación? Diga conmigo: crecer espiritualmente. ¿Quiere hacer una oración agresiva conmigo? Levante su mano al cielo. Así tenga que pasar un trago amargo aquí. Páselo y diga conmigo: Señor, voy a pagar el precio. Y dígalo bien duro: cueste lo que me cueste. Otra vez: cueste lo que me cueste, por mi vida eterna. Voy a pagar el precio por la salvación que tú ya ganaste para mí. Fortaléceme, ayúdame para poderlo lograr. Tu palabra dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Denle un aplauso al Señor. Quiero leerle algo que dice John Maxwell, uno de los escritores más prominentes de la vida cristiana, en su libro titulado Vive tu sueño. Perseguir un sueño es como escalar una montaña. Nunca llegaremos a la cima si vamos cargados con demasiado peso. Al entrar en cada nueva fase de la escalada tenemos que decidir: aumentamos la carga, nos deshacemos de lo innecesario, cambiamos lo que tenemos por otras cosas, o no seguimos subiendo. Muchos intentan llevar demasiadas cosas. Sin embargo, escuche bien esto: los triunfadores saben deshacerse de lo superficial o cambiar lo que llevan por aquello que les va a ayudar a alcanzar nuevas alturas. Siempre hay que pagar un precio por las consecuencias por la consecución de los ideales, y a menos que estemos dispuestos a seguir pagándolo, no avanzaremos en el camino. Cuanto más altos quieras subir, más cosas tendrás que sacrificar. Cuanto mayor sea el precio, mayor también serán las satisfacciones de haber realizado tus sueños. ¿Qué quieres alcanzar en el Señor? Niégate a ti mismo, tome su cruz y siga a Cristo. Muera. Todos los días tenemos que morir. ¿A qué tienes que morir? ¿Qué tienes que cambiar? Seguir a Cristo, ¿sabe qué? Nos costará nuestra comodidad. Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58. Iban por el camino cuando alguien dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este hombre quería andar al lado de Jesús por la popularidad que tenía Jesús. ¿A quien no le gustaba andar con Jesús si había gente alrededor de él? Uy, yo voy con Jesús, uy, aquí me doy 5 minutos de fama, de champú con Jesús. Pero no sabían todo el precio que él pagó. Por eso les contestó así: ¿usted me quiere seguir? Ni siquiera tengo donde dormir seguro. Usted seguiría al pastor donde yo le dijera: vámonos para tal lado, pero ni siquiera tenemos donde dormir. ¿Usted qué diría? Pastor, Dios me lo bendiga, que el Señor lo fortalezca, que el Espíritu Santo vaya con usted, nos vemos después. ¿No es cierto que sí? Normal. Eso le dijo Jesús a este hombre: usted me quiere seguir. ¿Y qué le dijo a él cuando alimentó a los 5,000? Después la gente, ¿qué hacía? Lo seguían, pero ¿por qué lo seguían? Por la comida. Y Jesús les dijo: no, yo no vengo a darles comida natural, vengo a darles comida espiritual. Si me vienen a seguir porque les dé comida, mejor váyanse. Miren lo tremendo que era el maestro. Paguen el precio. Nos costará trabajar y trabajar a pesar de las circunstancias.
Es decir, que a los que no les gusta trabajar, tremendo. El que no trabaje, que no coma. Por eso pasamos necesidades, porque a veces no trabajamos, no queremos pagar el precio, queremos que todo nos caiga del cielo. No, mire lo que dice Lucas 2:59. A otro le dijo, sígueme. Él contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Y qué le respondió el Señor? Sí, ve por favor. No, deja que los muertos se entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, respondió Jesús. En la época judía era demasiado importante la familia, y más cuando moría un ser querido. Pero aquí el Señor le dijo, no, deje que los muertos se entierren a los muertos, vaya usted, predique el evangelio y sígame. Es decir, que por encima de todo está el trabajo en la obra del Señor. Y debemos hacerlo, iglesia. Debemos decirle al Señor, Señor, ayúdame. También el pagar el precio nos costará perder posesiones, amistades y familias. Lucas 9, 61 y 62. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Es decir, lo entrego todo. Lo dejo absolutamente todo por seguir a ti. Voy a pagar el precio. Hombres que pagaron el precio. Que pagaron el precio. Elías, un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y las mías, pero oró a Dios y no llovió. Oró otra vez y llovió. Desafió a más de 400 profetas de Baal falsos. Él, el único profeta vivo que servía a Dios, los desafió y los venció en el nombre de Jesús. Pagó el precio. Job no era del pueblo judío, no era judío, pero ¿qué dijo Dios de él? Un hombre recto, apartado del mal. Él pagaba el precio todos los días por sus hijos, sacrificaba y daba en altar a Dios un carnero todos los días. Decía, no sé si mis hijos pecaron contra Dios. ¿Tú estás pagando el precio en oración y en ayuno por tus hijos? ¿Estás orando por ellos? ¿Estás clamando por ellos? ¿O solo cantaleta o permisivo con el pecado? Es que el niño es el niño, entonces no, ore y corríjalo. Porque si no lo corriges el día de mañana, va a ser un problema y una cruz que tú te buscaste, no que Dios te puso. Jacob, el único camino que le quedaba para reencontrarse con su hermano era ese camino. Ya todos los había agotado. ¿Quién era su hermano? Tremendo cazador. Tenía un ejército grande. ¿Qué gente seguía a Esaú? Los más débiles, los más endebles, los inexpertos. Gente que era como él y mejor que él. ¿Qué le tocó hacer ese día? Decirle a la familia, pasen ustedes. Yo me quedo solo porque aquí me tengo que definir. Porque si no viene mi hermano y ese sí me mata. ¿Sabe que a veces hacemos y pagamos el precio porque estamos en las últimas? No, pague el precio a tiempo, no a las últimas. Jacob luchó con el ángel. Dice la Biblia que fue una lucha fuerte, a tal punto que lo hirió, le desconyutó su pierna. Sin embargo, este hombre no lo soltó. A veces te herirán el corazón. No sueltes la bendición, apriétala más duro. Yo no te suelto hasta que no me bendigas. Y el ángel le dijo, suéltame porque raya el alba. Y él dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Y en este forcejeo el ángel le preguntó, ¿cómo te llamas, Jacob? Ah, engañador, suplantador, malo. No, ya no te vas a llamar así. Ahora te llamarás Israel. Has luchado con Dios y con el ángel y has vencido. Y eres padre y pueblo de multitudes. Y Jacob quería saber más. Y
Jacob ahí en ese forcejeo le dijo: ¿y tú cómo te llamas? A ti no te importa cómo me llamo, a ti te importa es que yo te bendiga. Sabes, a veces queremos pagar el precio, pero queremos saber cómo pagarlo. No, no preguntes cómo pagarlo. Vas a pagar el precio porque tenemos segura la vida eterna y Jesucristo está contigo y conmigo, y vamos a vencer y vamos a salir adelante. Ese problema que estás ahí pasando, el Señor te va a dar la victoria. No importa lo que sea, paga el precio y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Iglesia, termino diciendo: para pagar el precio debemos definir nuestra ubicación. ¿Estamos pagando el precio por seguir a Cristo o seguimos en nuestra comodidad? Segundo, ¿estás dispuesto a pagar el precio? La decisión de seguir a Cristo debe nacer en el corazón y no ser fruto de las emociones o de las necesidades. Cuando yo deseo y estoy dispuesto a pagar el precio, dependo absolutamente del Señor y espero en Dios. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Cierra tus ojos y habla con Dios. Reflexiona en estas preguntas. ¿Cuál es el precio de seguir a Cristo? El precio de seguir a Cristo implica estar dispuestos a sacrificar cualquier cosa que se nos pida, incluso nuestras propias vidas, nuestros hijos. Jesús nos llamó a tomar la cruz y a seguirlo, lo que significa que debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos y seguir la voluntad de Dios. ¿Qué más significa tomar nuestra cruz y seguir a Cristo? Significa estar dispuestos a sufrir y hacer sacrificios por nuestra fe, a pagar el precio por lo que tienes que empezar a corregir. Dígale: Padre, este año pagué poco el precio. Señor, quiero entregarme totalmente a ti, Señor. Dígale: Padre, absolutamente a ti. Quiero pagar ese precio, hacer tu perfecta voluntad. Dígale: Señor, ayúdame, ayúdame, Padre, porque necesito hacer tu perfecta voluntad y no la mía. Necesito, Señor, hacer lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdame, ayúdame. Dígale: Señor, voy a pagar el precio. Voy a empezar a corregir a mis hijos. Sé que no es fácil. Voy a empezar a orar más. Voy a empezar a ayunar más. Voy a empezar a congregarme más. Voy a pagar el precio por mi esposo, por mi esposa que no te conoce. Y dile: Señor, si estoy pagando el precio por algo que no es tu voluntad, pues ayúdame a dejarlo. Voy a pagar el precio por soltar lo que no me sirve. Padre, necesitamos de ti. Padre, ayúdanos a pagar el precio por lo que realmente es y no a sufrir las consecuencias por las malas decisiones. Dígale: Padre, he tomado malas decisiones y ahora estoy pagando el precio por algo que no debo hacer. Pero Señor, perdóname y ayúdame. Y ayúdame, Padre amado, por favor, te lo pido, te lo suplico, te lo ruego. Padre, ayúdanos a pagar el precio, a tomar la cruz, a ser abnegados, entregados a ti, a vivir para ti. Dígale: Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero la vida eterna, yo quiero el cielo. Oh Dios, lo de esta tierra sí es una bendición, lo disfruto mientras esté aquí, pero mi verdadero fin es la vida eterna. Yo quiero ir a la vida eterna, quiero el cielo. ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que morir? Dígale: Señor, ¿qué cosas tengo que corregir en mi diario vivir? Dígale: por favor, ayúdame, transfórmame. Cámbiame, Señor, porque necesito hacer tu perfecta voluntad. Señor, quiero pagar el precio. Ponte de pie. Levanta tus manos al cielo. Y yo quiero que usted haga esta oración conmigo. Y le diga al Padre Celestial, dígalo bien duro, diga: Padre Celestial, aquí estoy. Hoy he aprendido que para ir al cielo debo pagar el precio. Debo morir a lo que a ti no te agrada. Y debo dejar vivir lo que sí te agrada. Señor, perdóname si he tomado malas decisiones. Perdóname si aún las cosas del mundo me mueven.
quiero morir a eso que a ti no te agrada y vivir para ti, para lo que a ti sí te agrada. Dígale: Señor, dame la fortaleza, dame el poder, dame la unción para vencer y no ser vencido. Señor, ¿qué correctivos debo tomar? Dirígeme para poderlo hacer y ayúdame para morir todos los días, tomar la cruz y seguirte, en el nombre de Jesús. Amén y amén.